Bienvenidos a nuestra clase final de Pentateuco 1. En esta oportunidad estaremos profundizando en la tercera y última parte del libro de Éxodo. Analizaremos el significado del tabernáculo, el peligro de romper el pacto a días de haberlo realizado y su restauración. Empecemos. Para comprender el significado del tabernáculo, es bueno recordar qué condujo a su construcción. Cuando Adán y Eva fueron creados, no hubo necesidad de encontrarse con Dios en un lugar especial. Se encontraban con Dios en cualquier punto del jardín del Edén. La caída, sin embargo, condujo a una enajenación fundamental entre Dios y sus criaturas humanas, de modo que ya no pudieron seguir entrando fácilmente a su presencia. Después de la caída, el pueblo podría presentarse delante del Señor, pero solo en lugares especialmente designados para ello. Durante el periodo de los patriarcas, se construyeron altares para que el jefe de familia pudiera rendir culto. En la época del Éxodo, sin embargo, el pueblo de Dios ya no era más una gran familia, sino una poderosa nación. Así, debido al momento histórico redentor y a la situación sociológica de los israelitas, Dios ordenó a Moisés que construyera un tabernáculo de modo que pudieran acercarse a él en adoración. De las tres partes que componen esta sección, la primera y la última giran en torno al tabernáculo, mientras que la central gravita en torno al becerro de oro y el pacto renovado, entre los que se coloca el tema de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Éxodo 25 al 31 expone las instrucciones de Yahvé a Moisés para la construcción del santuario. El pasaje se cierra con una referencia a las tablas de piedra entregadas por Dios a Moisés en el Sinaí. El tabernáculo es el lugar donde Dios se hará presente en medio de su pueblo y las tablas de piedra son el lugar donde se hallan escritos los mandamientos de Dios. La relación estructural entre ambos temas, el motivo de las tablas enmarca el del santuario, permite pensar que la presencia de Dios en medio de su pueblo depende de la fidelidad de éste a la ley y a los mandamientos divinos. El Éxodo dedica casi un tercio del libro al tema del santuario. Los textos se hallan dispuestos en dos partes paralelas: instrucciones para la construcción y ejecución de las mismas. Yahvé revela a Moisés numerosos pormenores sobre la construcción. Primero, los tributos del pueblo para el santuario. Segundo, los planos y el mobiliario. Tercero, los ornamentos y la consagración de los sacerdotes. Cuarto, los sacrificios que se celebrarán en el santuario. Quinto, el tributo para el rescate y otros datos complementarios. Sexto, los artesanos del santuario. Y séptimo, el descanso del sábado. Las instrucciones de Dios a Moisés comprenden un total de 7 discursos introducidos escuetamente por el narrador mediante las fórmulas Yahvé habló, dijo a Moisés. El Señor aclara a Moisés que se ajuste en todo al modelo mostrado por él en el monte. Los capítulos 39 al 40 repiten una y otra vez que todo se hizo como Yahvé había mandado a Moisés. El tabernáculo tenía la forma de una tienda nómada. Se le podía desmontar, empacar y trasladar al siguiente lugar. Esta movilidad era necesaria porque el pueblo de Dios andaba errando por el desierto y no se había establecido en la tierra. La transición del tabernáculo al templo, una morada más permanente para Dios, iría a darse solo cuando hubieran finalizado la conquista de la tierra en la época de Salomón. Durante el periodo desde el Sinaí hasta Salomón, el tabernáculo sirvió como la morada terrenal de Dios.
Era el lugar al que acudía su pueblo para encontrarse con él. Siendo el lugar de la presencia especial de Dios, el tabernáculo era lugar santo. La ubicación, el diseño arquitectónico, los materiales de construcción y la accesibilidad del tabernáculo ponen de relieve todos ellos el hecho de que un Dios santo moraba en medio del pueblo israelita. El diseño del tabernáculo también apuntaba hacia la presencia de Dios en medio de Israel. Se dividía en partes diferentes. Por ejemplo, un atrio, donde estaba el lavacro y el altar del sacrificio. Un lugar santo, donde estaba la mesa de los panes, el altar del incienso y el candelabro. Y por último, un lugar santísimo, que contenía el arca y sobre ella la placa de oro o propiciatorio, en cuyos extremos estaban ubicados dos querubines. Como se menciona de nuevo más adelante, había gradaciones de santidad a medida que uno se acercaba al tabernáculo y luego ingresaba en estas diferentes partes. Fuera del campamento de Israel estaba la zona de los gentiles y los impuros. Cuando un israelita estaba ritualmente contaminado, tenía que salir del campamento por un tiempo. El campamento mismo estaba más cerca de la presencia de Dios y era donde moraban los israelitas en pacto con el Señor. Sin embargo, solo los levitas tenían permiso para acercarse al área más cercana al tabernáculo. Eran separados para realizar un servicio especial para el Señor. Atravesando desde el atrio hasta el lugar santo y luego finalmente hasta el lugar santísimo, la persona se acercaba más a la presencia de Dios y el lugar se volvía cada vez más santo. Esto puede verse en la calidad de los materiales del tabernáculo, así como en la accesibilidad del mismo. Había una correlación entre proximidad al lugar santísimo, donde se guardaba el arca, y la calidad de los materiales utilizados en la construcción del tabernáculo. Esta gradación se puede observar primero en las 4 cubiertas del tabernáculo. La cortina exterior era la más funcional. Era un cobertor de piel de carnero. Expuesto a los elementos, este material impermeable era una protección externa perfecta para el tabernáculo. Además, capas de piel de carnero teñida de rojo y de pelo de cabra servían también para proteger lo que había dentro del edificio. La cortina más interna estaba cuidadosamente elaborada con lino fino y de lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, con 2 querubines artísticamente bordados en ellas. Esta cortina es la que se podía ver desde dentro del tabernáculo. Su color azul cielo y la presencia de criaturas celestiales demostraban que el tabernáculo se consideraba que era el cielo en la tierra. Así pues, cuanto más próximo del arca estaba el material, más precioso era. Este principio también se aplica a los materiales metálicos. En el atrio o patio se encuentran materiales menos preciosos como bronce y plata. En el tabernáculo mismo se utilizan oro y el incluso más precioso oro puro para construir el mobiliario del tabernáculo. Así pues, los materiales mismos del tabernáculo representan de manera simbólica el hecho de que un Dios santo mora en medio de su pueblo. No es necesario y suena absurdo recurrir a enfoques más caprichosos y alegóricos para entender la función simbólica del tabernáculo. Finalmente, el principio de accesibilidad al tabernáculo y a su lugar santísimo también demuestra la presencia de Dios en medio de Israel. Círculos de santidad rodean el tabernáculo. Fuera del campamento estaba el área de los gentiles e impuros. Para quienes ocupaban este espacio no se exigían requisitos especiales. Sin embargo,
Solo los que estaban en pacto con Dios y eran ritualmente puros podían ingresar en el campamento. Solo los levitas, quienes eran consagrados especialmente para el servicio del Señor, podían levantar sus tiendas cerca del tabernáculo y rodeaban el lugar. Los levitas, en otras palabras, servían para aislar el tabernáculo del resto del campamento. Incluso a la mayor parte de los levitas no se les permitía, sin embargo, realizar sus funciones cerca del tabernáculo. Este servicio estaba restringido a una familia de levitas, los descendientes de Aarón. Además, el lugar más santo de todos, el Santísimo, más al interior del tabernáculo, donde se guardaba el arca, era el espacio más restringido de todos. Solo el sumo sacerdote en funciones podía entrar y solo una vez al año en el día de la expiación. Así pues, toda una serie de indicadores muestran que el tabernáculo era no solo el lugar de la presencia de Dios, sino el lugar de encuentro entre Él y el pueblo. Demostraba a los israelitas que Dios estaba con ellos en su travesía por el desierto y en lo que se asentaban en la tierra prometida. Ahora bien, mientras Moisés está recibiendo las instrucciones para la construcción del santuario, Israel se fabrica un becerro de oro, al que rinde culto como si fuera su Dios, faltando así al primero de los mandamientos. El becerro de oro, una especie de antisantuario en el contexto actual, compromete la presencia de Dios en medio de Israel. Moisés destruye el becerro y rompe también las tablas de piedra, pero luego intercede ante Yahvé, que promete seguir presente en medio de su pueblo. En Éxodo 32 se emplean una serie de diálogos entrelazados con breves anotaciones del narrador. Los personajes del relato son el pueblo y Aarón por un lado y Dios y Moisés por otro. Las piezas que integran el capítulo están dispuestas siguiendo una estructura concéntrica. En los extremos encontramos la parte A, capítulo 32, versículos 1 al 6, donde el pueblo, con la complicidad de Aarón, hace un becerro. Y la parte A', en el versículo 35, donde Yahvé castiga al pueblo por el becerro hecho por Aarón. Luego tenemos las secciones B, versículos 7 al 14, encontramos el diálogo de Dios con Moisés. Y B', versículos 31 al 34, diálogo de Moisés con Dios. En el siguiente nivel encontramos la sección C, versículos 15 al 20, donde está Moisés y el pueblo. Hay una forma de castigo. Y C', versículos 25 al 30, también está Moisés y el pueblo, y allí se intensifica el castigo. En el centro de la estructura encontramos la sección D, versículos 21 al 24, y tenemos el diálogo de Moisés con Aarón, donde este último describe al pueblo como inclinado al mal. A la luz de este esquema, resalta el protagonismo de cada personaje. Aarón aparece al principio, en el centro y al final de la narración. Directa o indirectamente, el pueblo está presente en todo el relato. Moisés ora, castiga al pueblo, ora, intercede por él, intentando evitar el castigo divino. El episodio del becerro de oro guarda claro paralelismo con el episodio del primer libro de Reyes, capítulo 12, 26 al 33. No cabe duda que la historia del becerro de oro encierra un pecado capital que no es exclusivo de un momento histórico concreto. La infidelidad del pueblo a Yahvé proyecta su sombra sobre los acontecimientos que siguen. Tras el castigo de Dios por la construcción del becerro de oro, surge una cuestión de fondo.
¿Seguirá Dios presente en medio de su pueblo? Directa o indirectamente, esta cuestión tiene una respuesta en las 4 piezas que integran el capítulo. Primero, se anuncia la presencia de Yahvé por medio de un ángel durante la marcha del pueblo hacia la tierra. Segundo, Dios se distancia del pueblo. La tienda que antes estaba en medio del campamento ahora se pone fuera, pero se acerca a Moisés, con quien habla cara a cara. Tercero, Moisés intercede a Dios para que acompañe a Israel en la marcha hacia la tierra, a la que Dios responde afirmativamente, asegurando así su presencia. Y cuarto, Moisés intercede a Dios para que le muestre su gloria como confirmación de su promesa. En las piezas primera y tercera, la presencia de Dios está en relación con el pueblo. El pecado de éste dificulta la cercanía de Dios. En la segunda y cuarta pasan a primer plano las relaciones de Dios con Moisés. En una se subraya la audición, en la otra la visión. Ambas constituyen las formas principales del encuentro de Dios con los seres humanos. A continuación, Yahvé renueva la alianza con Israel. Se rehacen las tablas de piedra y se escriben en ellas las cláusulas de la alianza. Enmarcada por la fórmula Karat Berit, la alianza de Yahvé con Israel se restaura a tenor de estas palabras. Esto es, de una serie de exigencias de tipo religioso cultural que unos autores califican de decálogo cultural, para distinguirlo del decálogo ético de Éxodo 22 al 17. Dichas exigencias reclaman un culto exclusivo a Yahvé, a la par que prohíben las relaciones con los cananeos, con sus dioses y sus cultos. Guardan conexión con el suelo y con la vida agrícola. En realidad, no solo está en juego un culto, sino toda una concepción de la vida, de la naturaleza y de la historia, distinta de la de los habitantes del país, con la que se quiere marcar las distancias. Israel debe aprender de lo que acaba de suceder. Se supone que la historia no se debe repetir. La alianza va precedida por un relato de teofanía en el que Yahvé proclama y explicita su nombre, presentándose como un Dios misericordioso y fiel. Su bondad y su misericordia son ilimitadas, a diferencia de su castigo, que siempre tiene un límite. Aquí se encuentra seguramente la mejor definición de Yahvé de todo el Antiguo Testamento. La faz radiante de Moisés sirve como un símbolo teológico. La faz de Moisés se transforma solo cuando entra en comunicación con la palabra de Dios. Subraya la figura de Moisés como mediador por la palabra entre Dios y la comunidad. Además, anticipa la gloria de Dios que desciende y llena el santuario. En Éxodo 35 al 40, solo hay un discurso de Dios, con motivo de la inauguración del santuario. Los demás son discursos de Moisés que transmiten las instrucciones de Yahvé sobre el santuario e informaciones del narrador sobre la ejecución de los trabajos del santuario. El texto de los capítulos 35 al 40 repite, por regla general, unas veces al pie de la letra y otras en forma abreviada o con variantes, lo dicho en los capítulos 25 al 31. Las instrucciones de Yahvé terminan con una prescripción sobre la observancia del sábado, que es justamente la prescripción por la que comienza Moisés su discurso al pueblo. Se establece así una estructura concéntrica entre los capítulos 25 y 31 y 35 y 40. En primer lugar, tenemos Éxodo 25, 1 al 31, 11, donde encontramos las instrucciones sobre el tabernáculo y se corresponde con Éxodo 35, 4 al 40, 38, donde tenemos la ejecución de las instrucciones sobre el santuario.
En segundo lugar, tenemos Éxodo 31, 12 al 17, donde se encuentra la prescripción sobre el sábado y se corresponde con Éxodo 35, 1 al 3, nuevamente la prescripción sobre el sábado. Esta estructura pone de relieve la importancia que tienen para el sacerdotal no solo la institución del santuario, sino también la del sábado. La importancia de este último resalta aún más si se considera la relación que se establece entre el sábado, el pacto y la creación. En resumen, restauradas las relaciones entre Dios y su pueblo, se procede a la construcción del santuario, siguiendo los planos revelados por Yahvé a Moisés. El relato culmina con la inauguración del santuario y la aparición de la nube y de la gloria de Yahvé, signos de la presencia de Dios en Israel. Las imágenes de la gloria de Yahvé y de la nube aparecen asimismo al comienzo de la sección, enmarcándola. Hasta aquí hemos visto cómo Dios usa la experiencia del Éxodo, no solo para liberar a su pueblo. El Éxodo es el cumplimiento de la promesa que empezó con Abraham. Además, en él, Dios se ha dado a conocer progresivamente a través de sus hechos portentosos, pero también su pacto y el lugar que manda que construyan para relacionarse con su pueblo. La santidad de Dios es un tema que se introduce en este libro y nos prepara para lo que presentarán los siguientes libros del Pentateuco. Dios es poderoso, es libertador, es santo y provee todos los recursos necesarios para que su pueblo se acerque a Él y tenga una relación con Él. El libro de Éxodo al final nos deja con la esperanza de lo que inició Génesis. En el primer libro, la humanidad termina alejada de Dios y algunos en pueblos extranjeros. En Éxodo, Dios termina habitando en medio de su pueblo.